cuando uno de los candidatos sale a declararse ganador y de inmediato el otro hace exactamente lo mismo. Ahí fue donde empezó este ir y venir de información, esta presencia de los tribunales electorales en cualquiera de sus niveles, la presencia del INE con sus ires y venires también de información y de revisión de las cuentas, y un día dicen que es un porcentaje y otro día dicen que es otro porcentaje, y entonces digo, sinceramente, ellos son los que tienen la información en la mano, y los ciudadanos estamos bien informados, sabemos exactamente qué es lo que pasa, cómo repercute en el ánimo de la ciudadanía que haya esta incertidumbre, porque finalmente en eso estamos, en una falta de certidumbre. Sí, en vilo estamos, literalmente, pero hay dos guerras que se están librando, la guerra legal, institucional. Y la mediática. Exacto, y la mediática. Por un lado, la impugnación que se hace en el tribunal, por otro, el tema que trae el INE al revisar los dineros que se gastaron los partidos políticos, y que ahora, bueno, sale a decir, primero en la mañana de ayer dice una cosa y luego ya más tarde sale a decir otra, ¿no? Que contradice que dice, digamos... amplía el abanico de rebase, de tope de campaña a ambos. Exacto, le mete más emoción al tema, por decirlo. Y la guerra mediática que fue muy intensa durante los primeros meses después de la elección, luego cayó como en un impasse y ahora resucita nuevamente con bastante preocupación para los priistas, pero bueno, pues es algo que no queda del todo claro. No sabemos cuál vaya a ser la decisión del tribunal. Hay versiones también, digamos, un tanto, pues versiones que trascienden, de que se estaba hablando ahí de que el PRI ya estaba negociando con los magistrados del tribunal. Pero que había un dictamen también que circulaba entre los magistrados y que y que alguien conoció y que decía que las posibilidades de otorgar el triunfo al Partido Revolucionario Institucional eran totales. Y justo cuando sale eso, el INE vuelve a ratificar el rebase de topes de campaña, y además con un aumento en el porcentaje de ese rebase, lo cual, bueno, pues de alguna manera apunta o ratifica pues el supuesto de la posible anulación bajo el punto de que rebasaron los topes permitidos. Déjame hacerte una pregunta, Carlos. Bajo ese supuesto, que creo que ya no es un supuesto, bajo ese hecho que el INE ha ratificado de los rebases de tope de campaña, ¿cuáles son entonces ahora los escenarios en los que el tribunal, aún con eso, pudiera no anular la elección? Pudiera no anular, ay Dios, bueno, pues una negociación muy jugosa. Okay. Pero lo que quiero decir es, con lo que ha dicho el INE, la lógica indica que están dadas las condiciones para que la elección se anule. ¿Esa lectura es correcta? Eso parece, pero acuérdate que en política a veces las cosas que parecen no son. O se hace todo lo posible porque parezca una cosa y al final resulta otra. Hay desconfianza hacia las instituciones, ambas, tanto la del INE, que quedó muy mal parada, muy vapuleada, y por otro lado hacia la del tribunal. Estamos en un impasse, en una falta de credibilidad, y entonces la gente desconfía en que haya una decisión o venga una decisión autónoma, una decisión conforme a lo que se ha encontrado en los expedientes de ambos partidos. Eso es un punto relevante. ¿Cómo repercutirá esto en el deseo de participación del ciudadano coahuilense, y voy a ser muy específica, coahuilense, en el marco del proceso electoral de 2018? Bueno, es una decepción por una parte. Hay como sentimientos encontrados: tristeza, decepción, el hecho de que ratifica la falta de credibilidad de una parte, ¿no? De una parte del electorado, sí, porque hay ahí más o menos 400,000 que a ellos les importa un bledo si lo roban o no. O sea, ellos son fieles a una marca política, y no importa incluso si postules a un criminal que un día antes asesinó a alguien. Esto lo dijo Donald Trump, por ejemplo, en la campaña, ¿no? Que podía asesinar a alguien y todavía ganar. Bueno, para esos votantes duros no es relevante lo que pasen, esos no se mueven. Pero hay otra parte de la ciudadanía en Coahuila que tiene muchas dudas.
Y muchas dudas, ¿por qué? Porque lo hemos visto en otros casos o en otras condiciones. El poder tiende a proteger al poder. Y eso es algo, pues, desalentador. Pero que está en vilo la cosa, sí. No, a mí no me queda todavía claro que a pesar de lo que dice el INE se vaya a anular. Yo creo que habría que tener cierta prudencia porque ya hemos visto también resultados decepcionantes donde todo parece ser que van a meterlo a la cárcel porque lo agarraron robando y saqueó el erario y al final sale libre y se burla de todo el mundo. Entonces, creo que hay que tener cuidado con la justicia mexicana, con digamos, esta parte institucional que a veces funciona y a veces no. Bueno, lo decía Agustín Carstens, lo citábamos hace un momento. A pesar de que pues Agustín Carstens ha sido parte precisamente de todo el aparato político, él tiene pues una cierta posición que le da credibilidad por el manejo de sus decisiones y por el manejo del Banco de México de manera muy puntual. Y decía, bueno, es que la corrupción y la falta de Estado de Derecho en este país hacen que no seamos competitivos y hacen que no alcancemos las metas económicas que nos estamos planteando. Carsten para presidente. No, pero te equivocaste. Smith dice... Él apoya a Meade. Él apoya a Meade, que dice que es su gran amigo. El senador Cordero. Sí. También. Y dice el senador de Puebla, el panista. Sí, Javier Lozano. Carlos, en este escenario que plantea Marcela respecto a cómo se queda el ánimo de los coahuilenses, yo te preguntaría, ¿cómo evalúas a 4 meses el papel del Frente por la Dignidad? Sí, Frente por la Dignidad de Coahuila. Tanto, sí. Es decir, ¿no tendríamos que pensar que para este momento ya las voces o un liderazgo que aglutinara todas las voces de esas ciudadanos decepcionados, tristes, enojados, estuvieran ya conformando una voz aún mayor? ¿Qué papel ha hecho este frente? ¿Qué papel han hecho los candidatos que finalmente se unieron a este movimiento? Bueno, número uno, pues han hecho un papel muy interesante, tan interesante que estuvo mejor tanto el mensaje como la propuesta postelectoral. Esa logró un consenso social que las campañas mismas de esos candidatos que se unieron. Es decir, lo que no lograron en la campaña, lo lograron después de la campaña con la protesta. Eso ha sido inédito, eso es algo hasta cierto punto extraordinario en la historia reciente de Coahuila. Y nada más déjame abrir un paréntesis en ese sentido, porque algún político dijo que las elecciones no se ganan a base de marchas, sino a base de votos. Y aunque tengas una capacidad de en referencia a la repercusión del frente con la convocatoria de las marchas, y que entonces, pues en ese sentido, no podíamos dejarnos llevar por un espejismo, porque realmente las elecciones se ganan con los votos. Exacto, porque son dos posturas. Es decir, la otra es la del partido que ya recibió la constancia oficial y ya. Ahora, creo que también hay que ver, no hay que perder de vista el contexto, es decir, de dónde venimos. Venimos de una elección muy sucia, de una elección donde hubo una serie de fallas importantes, donde falló la autoridad electoral, donde incluso empleados de la autoridad electoral terminaron ligados directamente y abiertamente al PRI, y esto lo sabemos no por una cuestión de fino o alto espionaje político, sino porque ellos mismos lo declararon, es decir, se fueron porristas del partido ganador. Entonces, aún y con eso queda muy cuestionado. Nos quedaba la sensación por momentos cuando vivimos ese proceso electoral de que estábamos de regreso a los años 80, cuando se robaban urnas, cuando hacían una serie de artilugios y artimañas para que ganaran. Entonces, ese es el meollo del asunto. No nada más es decir así como borrón y cuenta nueva, las elecciones se ganan con votos, sí, pero ¿con qué clase de votos? Y ese es el cuestionamiento que en este momento pone en peligro al PRI. Ahora, ¿el movimiento ha logrado la fortaleza necesaria para enfrentar lo que venga, cualquiera que sea la decisión del tribunal? Es decir, me preocupa qué va a pasar con este ánimo de decepción, de tristeza, y si hay, insisto, un liderazgo que esté aglutinando esa decepción y esa tristeza y se convierta en otra cosa, porque también hay elecciones el año que entra. Yo creo que el Frente, bueno, eso va a estar bien interesante, porque el Frente va a jugar un papel muy relevante en el año que entra.
independientemente del resultado o no. O sea, ahí la posición que tiene Morena, por ejemplo, que es una posición bastante significativa en Coahuila, algo inédito, es decir, no teníamos más que 2 jugadores y ahora tenemos 3, por ejemplo. El hecho de que los candidatos independientes, algunos con más credibilidad que otra, se sumaran a esto también ayuda al ánimo de un segmento de votantes que son opositores, que no quieren ya que repita el poder en el poder, quieren un cambio. Y en ese sentido, creo que ha sido bastante interesante, por un lado, lo que surgió después de las elecciones. Es decir, el liderazgo que no hubo en las elecciones se logró después de las elecciones. Esto es una paradoja, o es irónico, ¿no? ¿Y sigue vivo por un lado, este liderazgo? Bueno, 4 meses después. Tan sigue vivo que no es un liderazgo únicamente individual, porque hemos visto que se turnan. Lo mismo habla Javier Guerrero que Guillermo Naya o Guadiana, es decir, no es único de un individuo. Esto me parece interesante, me parece novedoso, porque tradicionalmente la canasta se le apuesta a una persona. Las campañas están diseñadas para que sea el individuo quien soporte todo. Y en este caso tenemos como varios sparrings, van saliendo varios jugadores. Esto le da una ventaja, o le da una renovación, una frescura, una cierta frescura. Ahora, ¿sigue vivo? Sí, sigue vivo, porque antier pensábamos que todo estaba muerto, y ayer resucita con una fuerza. Pero es que mira, ahí voy, independientemente de todas las emociones que te origine, si ganó o no ganó tu candidato, si ganó o no, o perdió la democracia, es esta incertidumbre que, por supuesto, y estos vacíos de pronto de información oficial que se completan a través de las redes sociales, que se completan a través de interpretaciones de información que se da a conocer, y que entonces cada quien va manejando la información en las redes sociales de manera muy particular, a su libre conveniencia. Entonces, lo que está originando es un ruido en la información, una entropía del tamaño del mundo, donde esa incertidumbre, dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Son incluso... bueno, esto se van a reír lo que voy a decir, pero hasta parece un problema kantiano, porque hay dos posturas. Por un lado, el Frente dice que se va a anular la elección y lo asegura 110%. Y por otro, los priistas dicen que ya es un hecho su ratificación al 110%. Entonces, realmente habría que actuar o pensar con cautela, porque no sabemos cómo venga la decisión del tribunal. Es cierto que lo que apunta ayer el INE sobre la ratificación del aumento, todavía no nada más del rebase de campaña, sino todavía del aumento, eso apunta una causal muy fuerte para la anulación. Pero Lorenzo Córdoba lo ha dicho. No estamos... Es el tribunal el que va a decidir. Exacto, el INE no anula elecciones, lo anula el tribunal. Te voy a hacer una pregunta que le hice en su momento a algunos actores. Y cualquiera que sea el resultado, que finalmente se ratifique, se anule. Ahora sí que gane quien gane, estamos frente a una elección donde ambos jugadores principales rompieron las reglas. O sea, cualquiera de los dos habría ganado haciendo trampas, porque rebasaron los límites. O sea, ¿dónde nos deja parado eso a los coahuilenses? O sea, finalmente, en cualquiera de los casos, estamos frente a 2 contendientes que no jugaron limpio. Bueno, eso es bien importante, porque esto no es una cosa extraordinaria de Coahuila, es un modus operandi de las elecciones en México. Y lo ganar haciendo trampas. Sí, bueno. No necesariamente trampas, sino se dice una cosa y se publica otra. Es decir, el dinero se reporta, sí, pero no hay de trampas a trampas. No lo justifico. ¿Hay trampas chiquitas y trampas grandotas? No, sí, porque no. Lo que voy es que... comprar un espectacular y no reportarlo, otra cosa es robarse urnas. Exacto, hay una escala, digamos, y otra cosa es hacer las dos incluso cosas. En el derecho se te pena en función como de esa escala. Además no de la pesa, alevosía, la ventaja, todos estos agravantes no de los pesa delitos. lo mismo que te cachen inflando o ocultando información
que vayas y robes una urna físicamente o vayas y golpes a votantes, ¿no? Es decir, hay una cierta escala, o que metas también a empleados y que sean jueces y partes en el Instituto Electoral, ¿no? También eso es algo muy... A mí lo que me preocupa mucho de todo esto, bueno, vamos primero a la pregunta. En efecto, hicieron trampa y lo que estamos viendo es que tenemos instituciones que permiten las trampas. Eso es gravísimo. Eso es algo que en México tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. O sea, si no hemos entendido, entonces no hemos entendido nada de nada. Esa es una. Dos, en el supuesto de que se cumpla la legalidad con respecto a las trampas o al rebase de topes, pues eso quiere decir que a los dos candidatos les van a dar cuello. Sí. Y entonces tendríamos un escenario con candidatos diferentes. Nuevos. Y bueno, ¿y cuánto nos costaría? Probablemente en ese supuesto, no lo sabemos si eso vaya a suceder, pero en el caso de que suceda, la empatarían hasta el 2018 para ahorrarse costos. Y entonces se nombraría un interino. Un interino. Y déjenme decirles una cosa, que las últimas veces que ha habido interinos en Coahuila han sido muy negativas las cosas. El último en el Jorge estado. Torres López. Bueno, pues nada más perseguido ahora. Por Estados Unidos, pero no por México. No por México. Aquí hay impunidad. Ajá. Ese es el punto de las trampas, del meollo del fondo. Claro, por supuesto. Bueno, pues, ¿qué toca? Esperar. No me queda claro que podamos decir que va a pasar una cosa o que va a pasar otra. Y creo que esto nos deja con la espada de Damocles, o deja con la espada de Damocles a los dos candidatos, tanto al del PAN como al del PRI. Hoy preguntamos, Carlos, a propósito de esto y considerando que bueno, es el tema del editorial, es el tema también que nos ha venido ocupando en muchas ocasiones en este espacio. ¿Cómo define usted el ánimo de los coahuilenses luego de 4 meses de judicialización del proceso electoral en Coahuila? Y nosotros ofrecemos como opciones: hay exasperación, sigue la incertidumbre, hay esperanza o no me interesa. ¿Qué responderías tú? Pues que sigue la incertidumbre. Muy bien. Pues nos quedamos con esto y con el agradecimiento por tu presencia, el licenciado Carlos Castañeda. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias.